¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta segunda semana. El día de hoy vamos a aprender acerca de los objetivos y etapas del proceso diagnóstico. Entre las temáticas que vamos a analizar va a ser lo que es la recolección de información, lo que es la estructuración de las hipótesis, la contrastación y la entrega de resultados del diagnóstico. Te invito en sí a que puedas prestar atención a lo que es el video y te presento en sí la sesión a continuación. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta segunda semana. El día de hoy vamos a hablar acerca de los objetivos y etapas del proceso psicodiagnóstico. Para esto vamos a enfatizar mucho en lo que es las fases de evaluación. Como describe en sí la imagen, aquí vemos a una jovencita asistiendo a consulta y a un profesional haciendo las anotaciones de la recolección de datos. La dinámica persiste en que el profesional tiene que hacer uso de la entrevista para poder recoger los datos más importantes y la evolución del problema. Para eso hace uso de las técnicas y métodos en psicología. El psicólogo profesional tiene que establecer en sí el número de sesiones que puede tener con la paciente con la finalidad de tener un diagnóstico preciso. Para esto, asumiendo que estamos en una primera entrevista, el psicólogo simplemente indagará en la historia de vida y los aspectos de la problemática de la persona. Posteriormente, se organizará en utilizar pruebas psicológicas que determinen en sí lo que presuntamente el profesional piensa. Es decir, que haga uso de técnicas de evaluación como pruebas psicométricas o pruebas proyectivas para determinar en sí qué es lo que aparentemente tiene esa persona. Y por último, realizará lo que es el diagnóstico propiamente dicho, a partir de la interpretación de los datos ya recogidos. Después de esto solo quedará que el psicólogo profesional haga la entrega en sí de esta información. La agenda del día de hoy consiste en los siguientes subtemas: el método clínico, las características específicas de la evaluación psicológica, el objetivo del diagnóstico, la evaluación como proceso y las etapas del proceso diagnóstico. Bien, vamos a iniciar con lo que es el método clínico. El método clínico es un proceso exploratorio de contrastación de hipótesis en el cual se usa una serie de procedimientos sensibles al desarrollo y validados empíricamente para comprender a una determinada persona o grupo y para formular y valorar procedimientos específicos de intervención. Para la utilidad de este método es necesario tener todas las herramientas posibles por parte del psicólogo. ¿Qué quiere decir con esto? El proceso exploratorio requiere en sí no solamente de una sesión terapéutica o psicológica, sino de varias, y para ello necesita desde aspectos cualitativos y aspectos cuantitativos. En lo que corresponde a los aspectos cualitativos se refiere a la entrevista, donde va a recoger la información precisa de lo que corresponde a los datos de filiación, historia de vida, la evolución del problema, entre otros. Por otra parte, los aspectos cuantitativos van a tener que intentar ser medidos a partir justamente de la presunción del psicólogo. En esto interviene mucho el uso de pruebas psicométricas, en las cuales van a poder darte una aproximación del área que se está evaluando. Por decir, si el psicólogo pretende hacer una evaluación de lo que es la personalidad, va a hacer uso de un test o una escala de personalidad. De esta manera va a tener un resultado mucho más sensible a lo que puede padecer la persona y poder tener en sí esta fase donde vamos a estudiar, que es la contrastación de hipótesis. Una vez tenido en cuenta lo que es la recolección de los datos, va el psicólogo a realizar una serie de cuestionamientos en la cual va a tener que objetivizarlos mediante las pruebas psicológicas. A partir de ello y teniendo ya un diagnóstico certero,
el psicólogo va a poder realizar recién lo que es la fase de intervención. Todo ello engloba, toda esta práctica engloba lo que es el método clínico. Se consigue en sí una idea integradora sobre el método clínico a partir de estos lineamientos. Lo que es la descripción, que se refiere mucho a lo que es la recolección de los datos, como se había mencionado, ¿no? Datos de anamnesis, datos de historia de vida, datos de evolución del problema, datos de la historia familiar. Por otra parte tenemos lo que es el diagnóstico. Una vez tenido ello y realizado en sí lo que es la evaluación, vamos a tener un diagnóstico concluyente de lo que puede padecer el paciente. A partir de ello y del diagnóstico vamos a poder hacer un proceso de selección y de predicción. Es decir, ¿no? Vamos a poder asumir cómo es el pronóstico en base a los factores de riesgo y de protección. Y determinar en sí cuál es el nivel de riesgo por parte del paciente. A su vez vamos a hacer o asumir explicaciones sobre lo que padece, ¿no? Dando en sí conjeturas, explicaciones causales, deterministas, ¿no? En la cual va a ser muy importante para tener una noción mucho más integradora de lo que padece. Y por último, lo que es el cambio y valoración, ¿no? Parte mucho de lo que es la intervención psicológica, en donde el psicólogo hace uso de métodos, estrategias y herramientas para poder modificar o generar un cambio en lo que son las diferentes áreas cognitivas, emocionales o conductuales, dependiendo en sí cuál es el área más afectada. La valoración consiste en sí en poder generar un valor de cada cambio, ¿no? Tratar de reforzar en sí esos cambios en base a una felicitación, en base en sí al apoyo en sí familiar que pueda existir, ¿no? El método clínico. Es muy diferente realizar una evaluación psicológica a un niño o a un adulto, ¿no? De esta manera, el psicólogo tiene que hacer uso de diferentes herramientas para poder realizar este proceso en niños. Por lo natural, los niños y adolescentes no asisten a consulta psicológica por propia iniciativa. Por este motivo, el psicólogo tiene que preocuparse mucho por los factores ambientales, por el estado de ánimo que tenga el niño, por la situación actual de interacción que tenga el niño con los padres, ¿no? De esta manera, el psicólogo tiene que hacer también un uso adecuado de lo que es el rapport. Tratar de ganar la confianza del niño o adolescente, generar una atmósfera de confianza, tratar de utilizar las pruebas psicológicas adecuadas a su edad y utilizar técnicas de observación y entrevistas ajustadas a la edad que tiene el niño o adolescente. De esta manera se va a propiciar en sí un buen desarrollo natural de lo que puede ser la entrevista y el proceso de evaluación, para que en sí el profesional pueda realizar un adecuado proceso diagnóstico. El objetivo diagnóstico. El objetivo principal del diagnóstico es, como paso previo a la intervención, es mejorar el bienestar psicológico presente y futuro. El profesional en psicología tendrá la responsabilidad en sí de poder determinar qué es lo que padece la persona a partir de los recursos, técnicas y métodos que tenga. Una vez tenido toda esta información, es responsabilidad de él hacer frente al problema actual, ¿no? Y determinar en sí cuál sería la mejor forma de intervención para que éste mejore su situación actual. Para eso es muy importante hacer una evaluación en base a todas las áreas que la persona a quien asista a consulta se desenvuelva. Áreas como la parte cognitiva, la parte de personalidad, ¿no? La parte social, la parte de organicidad. Esto con el fin de amplificar mucho los áreas de desenvolvimiento por parte en sí de la focalización que tenga el profesional para determinar en sí un buen plan de intervención. De esta manera
en base a sesiones psicológicas, sesiones de orientación o sesiones en sí de terapia, se pueda mejorar la situación de la persona. Bien, aquí ya entramos a lo que son las etapas del proceso diagnóstico. Entre esta etapa podemos primero asumir el proceso descriptivo predictivo, en la cual se incluyen estos 4 pasos. Primero, lo que es la recogida de información. Segundo, lo que es la formulación de hipótesis y deducción de enunciados verificables. Tercero, contrastación, administración de test y otras técnicas de evaluación. Y 4, comunicación de resultados y el informe. Fase 1. Primera recogida de información. En la dinámica de la entrevista que se va a dar en primer contacto, el psicólogo tiene que establecer los objetivos de la entrevista. Para ello es necesario especificar la demanda y fijar en sí esos objetivos. Para ello va a tener que atender lo que es el motivo de consulta y la evolución del problema. Posterior a ello, establecer las condiciones históricas, datos de anamnesis. No solamente la evolución histórica, sino todo lo que es la historia de vida. Historia familiar, antecedentes o accidentes, la sexualidad, el sueño, ¿no? Las actitudes hacia el trabajo, hacia los integrantes de la familia, ¿no? La constitución familiar, etc. Y por último, indagar sobre el problema actual. Esto consiste necesariamente en tener una idea cronológica sobre el problema, a partir de los datos de la frecuencia e intensidad. Es decir, si el problema se ha dado de forma súbita, si el problema se ha dado de forma paulatina, si el problema ha sido de forma progresiva. Determinar en sí cuánto es el nivel de afectación que tiene la persona mediante esta evolución del problema. Fase 2. Formulación de hipótesis y deducción de enunciados verificables. En esta parte, el profesional va a tener que establecer su criterio sobre la información que posee. Primero, ¿no? Lo que es la formulación de hipótesis a partir de la información recogida. El psicólogo va a tener la posibilidad de poder cuantificar esta información. Supongamos que el niño tiene conductas disruptivas frente a los padres. El psicólogo va a tener que establecer la cuantificación de esta mediante la frecuencia, la duración y la intensidad que existe sobre esta problemática. A partir de ahí va a poder hipotetizar de lo que puede tener el niño o adolescente. Una vez que hace eso, va a tener que realizar lo que son la deducción de enunciados verificables. El criterio en sí del psicólogo va a tener que ser mediante el uso de pruebas que puedan objetivizar lo que precisa como hipótesis. De esta manera, el psicólogo profesional va a tener en sí que conseguir una batería de pruebas para poder establecer la afectación que tiene el niño o adolescente a partir de la problemática que padece. Una vez obtenido el criterio por parte del profesional en los supuestos que establece, vamos a entrar a la fase 3, la contrastación. En esto mucho interviene lo que es la administración del test y otras técnicas también que van a servir en estas fases de evaluación. Primero es la preparación y planificación de los instrumentos a utilizar. Ya se había dicho, inclusive en la fase 2, que para determinar en sí y tener una certeza de los enunciados y verificar ello, se necesita mucho de las pruebas psicológicas. Y para esto el psicólogo tiene que tener ya una gama de pruebas que pueden ser útiles y acordes en sí al paciente. Sobre todo en base al ámbito de aplicación, ¿no? A la significancia en sí de la variable que se pretende medir, ¿no? Teniendo en cuenta también la edad
de la persona, ¿no? Y también la utilidad de la prueba. Una vez teniendo ya ello, ¿no? Se va a hacer las aplicaciones y también la utilización de otras técnicas que pueda establecer el psicólogo. Realizando esta fase de evaluación, se va a precisar los análisis, ¿no? de resultados. Ello conlleva mucho, sobre todo no solamente a nivel cuantitativo, ¿no? sino también la interpretación que pueda dar el profesional a estos resultados. Fase 4. Comunicación de resultados, el informe. El proceso de evaluación culmina con la integración de los resultados y la comunicación al cliente o al paciente. El psicólogo va a tener que hacer la elaboración de un informe o un documento donde estructure en sí la información recolectada por parte del paciente y manifestar en sí la conclusión, el diagnóstico y el plan de tratamiento que pretende realizar de ahora en adelante. Para eso tiene que utilizar un lenguaje acorde también a la persona a quien se dirige, ¿no? Manifestar la parte en sí del documento en donde se ha encontrado evidencia y realizarlo de la mejor manera, ¿no? Basado en sí en características de amabilidad, ¿no? En confianza. Tratar en sí de que la comunicación se dé de forma precisa y en un ambiente lo suficientemente grato para que se reciba de la mejor manera. Bien, chicos, esto es todo por esta segunda sesión. Esperemos en sí que los conocimientos hayan sido suficientes para cada uno de ustedes. Recomiendo revisar anticipadamente antes de la videoconferencia lo que es el video de explicación de esta sesión, así como también el podcast, donde se trata de explicar algunos detalles del curso que también son importantes. Así que nos estaríamos viendo la otra semana. Hasta luego.